Jamás te harás rico de verdad con el simple hecho de trabajar duro y echarle ganas. Las personas que tienen dinero, que son verdaderamente acaudaladas, no le echan la culpa al trabajo por el dinero. Al contrario, dominan el arte de hacer que su propia lana trabaje de manera incansable y constante para ellos. Eso suena completamente absurdo, ¿verdad que sí? Sin embargo, es precisamente esta mentalidad fundamental, esta forma de pensar tan arraigada, la que realmente distingue a aquellos que alcanzan una libertad financiera profunda, de esas que te cambian la vida, de quienes permanecen eternamente atrapados en el interminable y frustrante ciclo de ver su salario llegar a la cuenta y de repente desaparecer de volada. Ahora, permítanme hacerles una pregunta de esas que te ponen a pensar, una cuestión verdaderamente crítica. ¿Entienden de verdad que acciones efectivas deben tomar en el preciso momento en que su cheque de pago es depositado en su cuenta bancaria? Hoy les voy a revelar la estrategia altamente eficaz, la táctica secreta que los individuos con una inteligencia financiera aguda implementan de inmediato al recibir su ingreso, una estrategia que les otorga el poder de organizar sus finanzas con una precisión casi quirúrgica y acumular ahorros de forma sorprendentemente rápida. Todo ello sin la necesidad de tener que ganar un sueldo incrementado. ¿Alguna vez han notado con asombro cómo el dinero parece simplemente evaporarse en el aire a los pocos días, casi de inmediato, después de que aterriza en su cuenta? Pasan todo un mes entero, 28, 30 o 31 días, esperando con ansias su salario, y cuando por fin llega, en apenas unos cuantos días fugaces, sienten como si se hubiera desvanecido por completo. La sensación generalizada es muy parecida a la de intentar atrapar y retener agua con las manos completamente abiertas. Este fenómeno tan común ocurre con casi todo el mundo. Y lo más fascinante, y quizá un tanto contraintuitivo, es que ni siquiera depende de la cantidad real de dinero que uno gane. Las personas que perciben un ingreso modesto, por supuesto, enfrentan dificultades considerables. Eso está más que claro. Pero, ¿qué me dicen de aquellos que llevan a casa $10,000, $20,000 o incluso $30,000 cada mes sin falta? ¿Por qué tantos de ellos todavía se encuentran enredados en esa compleja y asfixiante telaraña de deudas? La respuesta definitiva y contundente yace en un error invisible, pero insidioso y omnipresente, una equivocación de la que la gran mayoría de la gente ni siquiera es consciente de que la está cometiendo. Elevar su estándar de vida, sus gastos y sus lujos, antes de haber elevado verdaderamente su propia inteligencia financiera. Esto representa una trampa insidiosa y silenciosa, casi imperceptible. El dinero llega, y junto con él surge una sensación engañosa, a menudo embriagadora y peligrosa, de logro y satisfacción. Uno empieza a sentir que intrínsecamente se merece una recompensa bien ganada, quizás un celular completamente nuevo, un automóvil con mejores prestaciones, o unas merecidas vacaciones para celebrar y conmemorar su arduo trabajo. Y si bien no hay absolutamente nada inherentemente malo en desear experimentar una buena vida y disfrutar de sus comodidades, el problema real y subyacente surge cuando la gratificación inmediata suplanta la tarea esencial y de largo plazo de construir diligentemente su futuro. Es el momento preciso en que uno comienza a intercambiar su tiempo precioso, su energía vital y sus valiosos recursos por comodidades temporales y fugaces que duran un suspiro. ¿Y saben qué es aún peor sobre este ciclo vicioso? La sociedad misma activamente te alienta y te aplaude por involucrarte en este comportamiento. Vitorea con entusiasmo el auto nuevo y brillante, pero ignora por completo los actos silenciosos, consistentes y a menudo invisibles de inversión financiera. Admira lo que es visualmente aparente y superficial, pero con frecuencia desecha o incluso desprecia lo que genuinamente te ofrece una liberación económica duradera y verdadera. Es en esta coyuntura crítica donde la distinción fundamental entre el ingreso activo y el ingreso pasivo verdaderamente transforma por completo el juego de la prosperidad financiera.
El ingreso activo es, simplemente, lo que ganas directamente a través de tus esfuerzos dedicados, tu trabajo, tu tiempo, tu energía física y mental. El ingreso pasivo, por el contrario, es el dinero que consistentemente continúa fluyendo y generando rendimientos incluso cuando no estás activamente trabajando o intercambiando tu tiempo por él. Las personas realmente astutas e inteligentes entienden intrínsecamente que el objetivo auténtico y definitivo no es simplemente trabajar más duro o por más horas. Más bien, es hacer que su dinero trabaje hábil y estratégicamente, sin descanso en su nombre, generando aún más riqueza. Pero, ¿cuál es el comportamiento típico, casi reflejo e inconsciente, de la gran mayoría? Adquieren pasivos, bajo la profunda y a menudo costosa creencia equivocada de que están comprando activos valiosos que les harán ganar dinero. Consideren esto con sumo cuidado y profundidad. Compran un automóvil completamente nuevo por la cantidad de $30,000, creyendo genuinamente que están haciendo una inversión astuta y muy inteligente. Sin embargo, desde el mismo instante en que ese vehículo sale del lote de la agencia, inmediatamente comienza a depreciarse de manera significativa en su valor. Además, existen una gran cantidad de gastos continuos, a menudo implacables, como las tarifas anuales de registro vehicular, costosas primas de seguro, mantenimiento de rutina y, por supuesto, la gasolina. Cada mes, este vehículo drena constantemente un poco más de su ingreso duramente ganado. Es similar a adoptar una mascota financiera, a la que fielmente necesitarán alimentar y cuidar por el resto de su vida y de la suya. Ahora, imaginen un escenario completamente diferente. ¿Qué pasaría si, en lugar de asignar esa importante cantidad de dinero a un coche que se deprecia, lo invirtieran estratégicamente en algo que activamente genere ingresos para ustedes, como acciones que pagan dividendos, fideicomisos de inversión en bienes raíces que producen ingresos, o quizás incluso lanzar un modesto negocio en línea? Gradualmente, con el paso del tiempo, cultivarían una base financiera robusta y sólida que trabaje diligentemente y consistentemente para ustedes, incluso mientras duermen pacíficamente. Sin embargo, la mentalidad profundamente arraigada de la gran mayoría simplemente no opera de esta manera inteligente y con visión de futuro. Existe una creencia profundamente enraizada de que un aumento en el salario se traduce, inherente y automáticamente, en un estándar de vida elevado. Es como si el individuo se dijera instintivamente a sí mismo: ahora, con este aumento, de verdad me merezco vivir una vida mejor, más cómoda y con más lujos. Sin embargo, este mismo pensamiento marca el comienzo insidioso y engañoso de la trampa financiera. Lo que las personas a menudo fallan profundamente en reconocer es que cuando su estándar de vida asciende rápidamente, sus costos y gastos asociados se disparan concurrentemente, a menudo a la misma alarmante velocidad. Mientras que el ingreso activo podría permanecer estable o incluso experimentar un aumento marginal, los gastos escalan dramáticamente como si no tuvieran límites discernibles de ningún tipo. Y cuando un evento negativo imprevisto ocurre inevitablemente, ya sea una repentina pérdida de empleo, una significativa recesión económica o una enfermedad grave y debilitante, todo puede desmoronarse a su alrededor con una velocidad devastadora y apabullante. ¿Desean una ilustración verdaderamente real y profundamente impactante de este principio crucial? Consideren la legendaria historia de Mike Tyson, el formidable y temido campeón mundial de boxeo. Logró acumular una asombrosa fortuna que superaba los $400 millones a lo largo de su ilustre carrera. Podría haber vivido muy fácilmente el resto de su vida en una serenidad y comodidad tranquilas. Sin embargo, despilfarró cada dólar de esa fortuna en mansiones suntuosas, automóviles exóticos, joyas extravagantes e incluso tigres de mascota, que eran sumamente caros. El trágico y ampliamente publicitado resultado: la bancarrota total. ¿Y saben precisamente por qué sucedió esto? Porque su estilo de vida elegido se expandió a un ritmo mucho mayor y más imprudente
de lo que su inteligencia financiera jamás lo hizo. Ahora, contrasten eso de manera tajante con la vida notablemente disciplinada de Warren Buffett, innegablemente uno de los individuos más ricos a nivel mundial. A pesar de ser un multimillonario, sigue residiendo en la misma modesta casa que compró en 1958 por aproximadamente $30,000. Él comprendió una verdad profunda que muchísimos otros probablemente nunca llegarán a entender completamente. La riqueza genuina y duradera no se define principalmente por cuánto gastas, sino más bien por cuánto retienes y haces crecer de manera consistente y estratégica. Y quizás se estén preguntando en este momento con cierta frustración, pero ¿cómo puedo cambiar esta trayectoria si absolutamente todo a mi alrededor se está volviendo cada vez más caro? Si la renta, los víveres, la gasolina, todo parece subir continuamente sin fin, ¿y mi salario apenas logra mantenerse al ritmo? Esta es una pregunta completamente justa y pertinente de plantear. Sin embargo, la respuesta definitiva no reside en el valor de lo que ganas, sino en tu capacidad de ejercer control personal sobre ello. El verdadero punto de inflexión, el genuino cambio de paradigma, ocurre cuando tomas la decisión consciente y resoluta de ver el dinero de manera estratégica y racional, en lugar de emocional e impulsivamente. Sucede cuando comprendes plenamente que el propósito fundamental de tu salario no es meramente financiar tus comodidades transitorias del presente, sino más bien fortificar y sostener diligentemente tu poder de elección para un futuro más seguro y abundante. Mark Tilbury afirma con frecuencia y perspicacia que la libertad financiera verdaderamente comienza en el momento en que decides dejar de impresionar a los demás y, en cambio, empiezas a cuidar diligentemente de tu propio futuro. Esta afirmación en particular es bastante profunda, incluso brutal en su honestidad, porque desafía directamente el ego de uno y las presiones de la sociedad. ¿Cuántas innumerables veces has adquirido algo no porque genuinamente lo necesitaras, sino simplemente porque anhelabas demostrar algo o causar una impresión? Quizás a otra persona, o incluso a ti mismo. Precisamente, es el ciclo implacable y agotador que te atrapa firmemente dentro de la infame carrera de la rata. Trabajas, gastas, luego esperas ansiosamente el siguiente cheque de pago. Trabajas, gastas, esperas ansiosamente una vez más, atrapado en un bucle sin fin. Las personas con inteligencia financiera logran liberarse hábilmente de este ciclo perpetuo de prisa financiera con una regla sorprendentemente simple, pero inmensamente poderosa. No gastes antes de considerar reflexivamente tus acciones e intenciones. Cuando su salario llega, no salen impulsivamente a gastar. En cambio, observan, planifican meticulosamente y asignan un propósito claro e intencional a cada uno de los dólares. Esto se debe a que el secreto genuino de la prosperidad financiera no reside en ganar un ingreso mayor, sino más bien en controlar de manera efectiva y consciente el dinero que ya posees. Si sientes que tu dinero se esfuma en un abrir y cerrar de ojos, el verdadero problema no es cuánto ganas, sino cómo te gastas lo que tienes. Y, créeme, darte cuenta de esto es liberador, porque significa que el control para cambiar tu futuro financiero está completamente en tus manos, nadie más. ¿Te animas a poner a prueba este principio tan poderoso? Durante el próximo mes, haz el compromiso de esperar 24 horas completas antes de gastar un solo peso de tu salario. Esta pausa intencional y consciente te dará una claridad increíble y te ayudará muchísimo a diferenciar entre lo que realmente necesitas y lo que es solo un capricho del momento. Justo en este punto es donde tu camino hacia una transformación financiera empieza a tomar forma. Y cuando entiendas de verdad que construir riqueza es un hábito disciplinado y constante, no un suceso aislado y de pura suerte, absolutamente todo en tu vida financiera empezará a cambiar drásticamente. Apartar el 15% de lo que ganas en cada quincena para invertirlo con diligencia en tu yo del futuro
es el paso más inteligente y con mayor impacto que puedes dar. A lo mejor ahorita te parece una cantidad insignificante o hasta poquita, pero es el tiempo, no la cantidad inicial de dinero, lo que orquesta la magia profunda del interés compuesto. El interés compuesto es tu aliado más fuerte y poderoso, y quienes empiezan temprano, aunque sea con cantidades modestas, siempre alcanzan una estabilidad y una seguridad financiera mucho mayores que los que lo dejan para después, esperando a juntar una fortuna antes de siquiera empezar su camino de inversiones. Considera este porcentaje dedicado de tus ingresos como tu propia contribución a la libertad. Va primero, antes de cualquier otra cuenta, gasto o compromiso que tengas. Esta disciplina constante es absolutamente crucial, porque lo que no se aparta de forma intencional y deliberada se acaba gastando sí o sí. Siempre, sin excepción. Y lo más fascinante y verdaderamente inspirador es que este hábito constante de ahorrar e invertir genera un efecto dominó positivo que se refuerza a sí mismo. A medida que empieces a ver cómo tu dinero crece de manera constante y segura, tu mentalidad financiera completa experimenta una transformación profunda y poderosa. Comienzas a sentir un orgullo y una satisfacción genuinos al ver cómo tus cuentas de inversión se expanden, y esta nueva satisfacción, tan profundamente gratificante, reemplaza efectivamente esa alegría fugaz y momentánea que te daba comprar algo nuevo. Lo que antes era un placer inmediato, a menudo efímero, ahora evoluciona fundamentalmente en un disfrute a largo plazo, profundamente satisfactorio. El placer profundo y duradero de ver cómo tu futuro toma una forma tangible y segura de manera sistemática. Mark Tilbury nos recuerda constantemente, con gran sabiduría, que el dinero es muy parecido a un empleado. Si no le asignas tareas específicas y productivas, simplemente se quedará inactivo, se volverá improductivo y tarde o temprano desaparecerá. Por lo tanto, tienes que asignarle proactivamente una función clara y definida. Ponlo a trabajar para ti. Cada peso que inviertes de forma reflexiva y estratégica se convierte en un pequeño trabajador diligente, contribuyendo incansablemente a la expansión y fortalecimiento de tu imperio financiero personal. Por eso, la próxima vez que tu quincena caiga en tu cuenta, no te quedes pensando en cuánto puedes gastar en antojos inmediatos. En lugar de eso, concéntrate de manera intensa y estratégica en cuánto vas a guardar, asegurar y hacer crecer para tu futuro. Toma la decisión consciente de apartar de inmediato tu 15%, aunque al principio parezca una cantidad chiquita, aunque en el corto plazo se vea completamente insignificante o poco efectiva. Un día mirarás hacia atrás con una gratitud enorme y te darás cuenta de que esta decisión sencilla, pero disciplinada, fue el punto de inflexión crucial en toda tu vida financiera. Fue el mismísimo inicio de ese camino duradero que transforma sistemáticamente un simple sueldo en una libertad genuina y perdurable. Existe una sensación de paz profunda y reconfortante que solo quienes tienen una sólida red de seguridad financiera realmente entienden y experimentan. Es como dormir plácidamente toda la noche, sin la pesada carga de la incertidumbre económica, sabiendo con absoluta convicción que, pase lo que pase, ya sea una crisis económica, un gasto imprevisto o una emergencia personal, posees un formidable escudo financiero que te protege activamente a ti y a tus seres queridos. Esto marca la diferencia crucial entre las personas que viven constantemente al límite financiero, siempre estresadas, y aquellas que residen en un estado de vida tranquila y segura. Y la verdad innegable es que la mayoría de la gente no vive mal por una falta fundamental de dinero en sí, sino por una profunda carencia de seguridad y control respecto a este. Cuando el dinero ejerce un control excesivo sobre tus emociones y decisiones, nunca te sentirás verdaderamente libre. El primer paso crucial para cambiar fundamentalmente esta realidad es comprender por completo que la estabilidad financiera no se trata principalmente de volverse inmensamente rico. Es, de manera más profunda, estar completa y proactivamente preparado para los desafíos inevitables de la vida.
Las personas astutas no esperan ociosamente a que estalle una tormenta para comprar un paraguas. Se preparan sabiamente cuando el sol aún brilla intensamente y el cielo está despejado. Y esto, precisamente, se traduce en construir diligentemente un fondo de emergencia sólido y accesible. No es un artículo de lujo que pueda posponerse. Es una necesidad absoluta, un componente no negociable de la verdadera seguridad financiera. Esta reserva vital funciona como el amortiguador esencial que evita que un tropiezo o un contratiempo financiero se convierta rápidamente en una tragedia catastrófica en toda regla. El objetivo ideal para este fondo de emergencia es acumular el equivalente a 6 meses de tus ingresos. ¿Suena como una cantidad considerable y quizás desalentadora? Sí, muchas veces lo es. Sin embargo, nadie construye una seguridad financiera verdadera y duradera de la noche a la mañana. Es un proceso continuo y sistemático que exige un esfuerzo constante y una disciplina inquebrantable. Y el secreto más profundo radica en empezar con pasos pequeños y manejables, manteniendo una consistencia inquebrantable a lo largo del tiempo. Esto significa apartar diligentemente el 10% de tu salario cada mes y colocarlo en un lugar seguro, sin riesgos y de fácil acceso, pero que no te tiente a usarlo frívolamente para cosas que no sean emergencias. Este fondo intencional es tu plan de paz definitivo. Y hay una lógica notablemente sencilla, pero inmensamente poderosa que sustenta toda esta estrategia. Cuando algo inevitablemente sale mal en la vida, como una pérdida de empleo inesperada, un accidente desafortunado o un gasto significativo e imprevisto, no te ves forzado a caer en la desesperación, a rogar desesperadamente por préstamos con intereses altos o a recurrir a tarjetas de crédito con intereses elevados que imponen cargos exorbitantes y profundizan tu deuda. En cambio, simplemente y con calma, utilizas tu reserva de emergencia ya establecida. Y lo que de otro modo podría haber sido una crisis en toda regla, se transforma así elegantemente en un simple contratiempo manejable. Esta es la distinción crucial que cambia la vida entre sucumbir al caos y mantener un control total y empoderador. Mark Tilbury a menudo afirma, con gran perspicacia y una verdad profunda, que el dinero en sí mismo no compra la felicidad, pero la profunda ausencia de él ciertamente compra la ansiedad. Y tiene toda la razón en esta afirmación. Numerosos y rigurosos estudios científicos corroboran inequívocamente este hecho. Investigadores de la Universidad de Purdue analizaron meticulosamente datos de más de 1.700.000 personas en 164 países y descubrieron de forma concluyente que la seguridad financiera, distinta de la mera riqueza material, es el factor principal que más influye en el sentido general de bienestar y satisfacción con la vida de una persona. Cuando posees el conocimiento seguro de que eres capaz de manejar eficazmente las eventualidades inesperadas y los desafíos financieros, tus niveles de ansiedad disminuyen naturalmente de forma significativa, y tu capacidad para un enfoque claro y una acción productiva se expande una vez más. Ahora bien, es bastante interesante y a veces desconcertante observar el comportamiento prevalente de la mayoría de la gente. Trabajan increíblemente duro, cumplen diligentemente sus objetivos profesionales, a menudo viven en un estado de agotamiento constante. Y sin embargo, cuando finalmente reciben su quincena, su pensamiento inmediato es invariablemente el mismo. Realmente me merezco disfrutar esto y darme un gusto. Y claro, te mereces absolutamente disfrutar de tu dinero ganado con tanto esfuerzo y de los frutos de tu trabajo. El problema crítico, sin embargo, surge cuando ese genuino sentido de merecimiento se transforma en una justificación conveniente y peligrosa para la imprudencia financiera y el gasto desenfrenado. Mientras que el placer momentáneo te concede meros segundos fugaces de alegría, la seguridad financiera genuina te ofrece generosamente años, incluso décadas, de profunda tranquilidad, paz mental y una estabilidad robusta. Napoleon Hill experimentó este fenómeno de una manera muy personal e íntima a lo largo de su vida.
Cuando se embarcó por primera vez en sus entrevistas con empresarios prominentes, su familia estaba pasando por significativas dificultades económicas. En una ocasión particular, escribió una carta contando cómo se había visto obligado a desprenderse de su propio reloj solo para poder poner comida en la mesa. Sin embargo, incluso en tales circunstancias apremiantes, mantuvo firmemente el compromiso de apartar incluso la suma más modesta, por insignificante que pareciera, para reinvertir en conocimiento y asegurar su futuro sustento. Esta profunda disciplina le ayudó a forjar la estabilidad emocional y financiera que más tarde inspiraría a millones y millones de personas. Él demostró, sin lugar a dudas, que la verdadera seguridad no viene de la cantidad de cosas que tienes, sino de la profundidad de tu compromiso inquebrantable con tu yo del futuro. Y es justamente aquí donde surge un concepto muy poderoso y transformador. Una reserva de emergencia es tu seguro emocional. Te da la capacidad de tomar decisiones mucho mejores, porque ya no estás obligado a decidir bajo la presión sofocante del miedo. Piensa en cuántas personas se encuentran atrapadas en trabajos que les quitan el alma, que de verdad odian, simplemente porque dependen por completo de su próximo cheque de pago. ¿Cuántas personas se aferran a relaciones tóxicas y dañinas por un miedo paralizante a no poder salir adelante completamente solos? El acto tan sencillo, pero profundamente impactante, de crear una reserva así, cambia esta dinámica por completo, desde sus cimientos. De repente, tienes el poder de decir un rotundo no, sin sentir ni un poco de miedo. Pero no basta con solo guardar estos fondos. Deben estar en el lugar indicado. Tu reserva tendría que estar invertida en algo que ofrezca un riesgo excepcionalmente bajo y que sea de fácil acceso, con mucha liquidez, lo que significa que puedes sacar tu dinero en cualquier momento. Inversiones como una cuenta de ahorro de alto rendimiento o fondos de inversión de mercado monetario con liquidez diaria son ejemplos excelentes. Este no es, enfáticamente, el momento de buscar grandes ganancias. Al contrario, es un periodo para cuidar diligentemente tu capital que tanto te ha costado ganar. Esta parte específica de tus recursos financieros no está destinada a hacerte inmensamente rico. Más bien, su propósito principal y claro es mantenerte a flote firmemente durante los desafíos inesperados. ¿Y sabes qué es aún más increíblemente poderoso? El simple hecho de tener una reserva de emergencia cambia radicalmente tu visión del dinero. Deja de ser una fuente constante de angustia y, en su lugar, se convierte en un potente instrumento de protección inquebrantable. Adquieres una sensación intrínseca de control, y este único cambio lo redefine absolutamente todo. Esa sensación persistente de urgencia se desvanece por completo. Las tendencias impulsivas disminuyen notablemente, y comienzas a tomar decisiones financieras mucho más inteligentes y prudentes, basadas firmemente en la lógica y no impulsadas por un miedo que te paraliza. Keanu Reeves es un ejemplo inspirador de esta filosofía. Aunque posee una fortuna valorada en mucho más de $300 millones, él mantiene constantemente un estilo de vida notablemente modesto y profundamente sencillo. Se le puede ver con frecuencia usando el transporte público, como el metro. Vive de una manera discreta y sin ostentaciones, y conscientemente evita toda forma de exceso extravagante. Él entendió la verdad profunda de que la seguridad verdadera y la tranquilidad profunda valen mucho más que el atractivo fugaz de cualquier simple símbolo de estatus. No está cautivo por sus bienes financieros. Al contrario, ha cultivado una paz profunda y duradera con ellos. Al final, este invaluable sentido de paz interior es precisamente lo que cada uno de nosotros anhela alcanzar. Ahora, quizás estés pensando, pero me va a tomar muchísimo tiempo, de verdad, juntar una suma equivalente a 6 meses de mis ingresos. Sí, absolutamente te va a tomar tiempo. ¿Pero qué pasa si ni siquiera empiezas? ¿Cuánto tiempo más te tomará entonces alcanzar esa meta? El tiempo, en su marcha imparable, pasará de todos modos,
La diferencia crucial radica en sí. Dentro de 5 años, mirarás hacia atrás y verás una sólida reserva de emergencia que construiste con esmero, o simplemente el mismo vacío de siempre, descorazonador. Y hay algo más que solo unos pocos realmente entienden. Construir una reserva de emergencia es un acto profundo de amor propio y de autoconservación. Eres tú cuidando y protegiendo a tu yo del futuro, asegurando que esa versión futura no soporte las mismas dificultades que quizás estés experimentando en este momento. Es como dejarte una nota sincera a ti mismo, diciendo, pensé en ti. Y cuando la circunstancia inevitable e imprevista finalmente llegue, porque, de seguro, siempre llega, sin duda te sentirás inmensamente agradecido contigo mismo por haber tomado esta decisión tan visionaria. Así que, comienza este viaje ahora mismo. No importa si empiezas con $50, $100 o incluso $500. La cantidad exacta de dinero es completamente simbólica. Lo que de verdad importa es tu compromiso inquebrantable y tu acción constante. Y si quieres acelerar tu progreso, considera complementar tu reserva con una póliza de seguro de vida o un robusto plan de seguro de incapacidad. Piensa en esto como una capa adicional y fortificada de protección. Esto no es una señal de pesimismo, sino más bien una clara demostración de una inteligencia muy astuta. La vida es inherentemente impredecible e incierta, pero una preparación exhaustiva te otorga, sin lugar a dudas, una ventaja distintiva. Recuerda esta verdad fundamental. La verdadera estabilidad no se basa simplemente en la acumulación de sumas enormes de dinero, sino más bien en el estado profundo de estar siempre preparado. Y el lujo supremo y genuino en la vida es vivir cada día sin la carga de ese miedo constante al mañana. Cuando el dinero deja de perseguirte como un fantasma y, en su lugar, se transforma en un aliado confiable y firme, conquistas algo completamente invaluable: una profunda libertad emocional. Esta es la verdadera esencia de la riqueza que las personas realmente inteligentes priorizan por encima de cualquier otra búsqueda. Existe una frontera, casi imperceptible e invisible, que separa claramente a quienes alcanzan una prosperidad genuina de aquellos que, lamentablemente, se quedan atrás, y no se encuentra en la magnitud de un sueldo, ni en la cantidad de oportunidades que se presentan. Esta línea crucial reside directamente en la mentalidad de cada uno. El dinero, en su forma más pura, es simplemente una consecuencia directa, un reflejo tangible, de la forma predominante en que lo percibes y lo piensas. Y es precisamente por esta razón que dos personas diferentes pueden ganar exactamente la misma cantidad de dinero y aún así, de manera inexplicable, vivir realidades totalmente distintas. Una avanza y prospera de forma constante, mientras la otra se hunde trágicamente en el declive. Las personas inteligentes no se lanzan a la búsqueda de atajos. Al contrario, buscan diligentemente una claridad inquebrantable. Entienden que el camino hacia la verdadera riqueza no es un evento aislado. Es, más bien, un comportamiento consistente, repetido, casi automático. Comienza de nuevo cada mes, justamente en el mismo instante en que el cheque de pago se deposita en su cuenta bancaria. Mark Tilbury, por ejemplo, comenzó su vida sin el beneficio de ningún privilegio o ventaja innata. Vivía en una modesta casa rodante y trabajó diligentemente en varias fábricas. Fácilmente podría haberse resignado a creer que esa existencia tan dura era su realidad última e inmutable, como lo hace la gran mayoría. Sin embargo, él eligió conscientemente pensar de una manera fundamentalmente distinta. Empezó a estudiar con mucho esmero cómo funcionaba realmente el dinero y, al hacerlo, percibió algo que lo cambió todo radicalmente. Mientras otros trabajaban incansablemente para el dinero, él decidió dedicar sus esfuerzos a lograr una verdadera liberación financiera. En solo unos pocos años, construyó meticulosamente su propio negocio exitoso y,
a la tierna edad de 27 años, vendió su empresa por una suma que superaba el $1.000.000. Su secreto: aplicó una filosofía que era a la vez sencilla y profundamente poderosa: pagarse a sí mismo primero y luego vivir satisfecho con lo que quedara. Esto significaba que, antes de atender cualquier otra factura u obligación, él se pagaba a sí mismo con mucho detalle. Consistentemente apartaba una porción de sus ganancias para invertir estratégicamente, sin importar cuán apretadas o desafiantes pudieran parecer las circunstancias económicas del mes. Esta disciplina inquebrantable, en esencia, transformó a un trabajador de fábrica diligente en un millonario hecho a sí mismo. Por otro lado, existen numerosos cuentos con moraleja que sirven como recordatorios crudos y aleccionadores. El famoso rapero MC Hammer, en el pináculo absoluto de su fama, acumuló una asombrosa fortuna de más de $30 millones. Pero en apenas unos cuantos años, lo despilfarró todo. Su estilo de vida se caracterizaba por vehículos de lujo opulentos, mansiones palaciegas enormes, fiestas extravagantes y una vida completamente consumida por la indulgencia excesiva. Él creyó erróneamente que su vasta fortuna sería inagotable y nunca disminuiría, y es precisamente esta peligrosa ilusión lo que invariablemente destruye las fortunas. Cuando el estilo de vida de una persona se expande a un ritmo que supera con creces su sabiduría financiera acumulada, la caída final no solo es predecible, sino también completamente inevitable. Este mismo patrón se repite trágicamente entre los ganadores de lotería, atletas profesionales, artistas reconocidos e incluso personas comunes que de repente adquieren una ganancia inesperada considerable solo para encontrarse, en cuestión de pocos meses, regresando a su punto de partida original o, en muchos casos, a una situación financiera aún más desesperada. El problema fundamental nunca fue el dinero en sí, más bien fue la mentalidad subyacente. Y es aquí donde una de las verdades más crudas y sin adornos sobre el dinero se vuelve asombrosamente evidente. Resulta completamente inútil simplemente aumentar los ingresos si la mentalidad de uno sigue siendo limitada y empobrecida. Una mente empobrecida, impulsada por la escasez, gasta para proyectar una imagen de riqueza. Una mente verdaderamente próspera y abundante, por el contrario, gasta estratégicamente para mantener su libertad. Las personas que prosperan de verdad entienden implícitamente que cada decisión financiera que tomas constituye un voto deliberado por el tipo exacto de vida que aspiras a vivir. Cuando eliges conscientemente invertir, estás, en efecto, emitiendo tu voto por tu liberación definitiva. Cuando decides gastar sin pensarlo dos veces, estás literalmente votando para mantenerte siempre en una constante dependencia. Napoleon Hill, un hombre muy reconocido por su sabiduría y sus escritos, afirmó una vez que cada logro realmente trascendente y significativo nace primero en nuestra mente. Él tenía la convicción inquebrantable de que el pensamiento, por sí mismo, es la semilla primigenia de la cual brota toda la riqueza imaginable. Para poder sustentar y dar un fundamento sólido a esta creencia tan profunda, dedicó más de 20 largos años a estudiar con una dedicación minuciosa a las personas más exitosas y destacadas de todo el mundo. Entre ellos, se encontraban titanes de la industria, como el mismísimo Henry Ford, genios innovadores, como Thomas Edison, y magnates de la filantropía, como el gran Andrew Carnegie. En el transcurso de una de sus muchísimas entrevistas, el propio Hill confesó haber atravesado una de las etapas más increíblemente difíciles de su propia existencia. Sin recursos económicos, agobiado por deudas que lo paralizaban y enfrentando una desconfianza generalizada y un gran desprecio, redactó una carta a sí mismo, con una determinación inquebrantable, afirmando de manera categórica que no renunciaría a su objetivo bajo ninguna circunstancia, incluso si eso significaba escribir con las manos sangrando. Esa carta tan conmovedora se convertiría, con el tiempo, en uno de los momentos más profundamente trascendentales de su viaje extraordinario, precisamente porque simbolizaba la fuerza indomable de la mentalidad
que él defendía con tanta pasión. Años más tarde, esa misma y férrea determinación lo transformaría en uno de los autores más influyentes de toda la historia, demostrando de manera contundente que la riqueza verdadera y duradera nace en lo profundo de la mente, mucho antes de que se materialice en una cuenta bancaria. Y la ciencia, por supuesto, también lo confirma. Un estudio muy completo, que fue publicado en la prestigiosa revista Psychological Science, demostró que las personas que piensan de manera constante y a largo plazo muestran niveles de bienestar general y una prosperidad económica mucho más elevados y sostenidos que aquellos que están constantemente buscando solo la gratificación inmediata y pasajera. Este fenómeno se presenta porque el cerebro humano, por su propia naturaleza, está predispuesto a buscar recompensas rápidas e instantáneas. Solo aquellos que cultivan con diligencia y entrenan con rigor tanto la paciencia como una disciplina inquebrantable son verdaderamente capaces de aprovechar el inmenso poder del tiempo a su favor, obteniendo una ventaja clara y distintiva. El dinero, de la misma forma que una planta bien cuidada, crece y se expande con el paso del tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, sin querer, frenan su crecimiento por culpa de su prisa impulsiva y su impaciencia. Tu mentalidad financiera está también profunda e intrínsecamente ligada a la manera en que reaccionas de forma instintiva a tus emociones. Una persona promedio tiende a gastar de forma compulsiva cuando se siente triste o deprimida. Realiza compras en momentos de estrés agudo y se da recompensas a sí misma cuando siente agotamiento. No obstante, quienes realmente entienden este juego saben muy bien que el dinero y las emociones puras forman una mezcla sumamente peligrosa. Estas dos fuerzas jamás, bajo ninguna circunstancia, deberían sentarse en la misma mesa de decisiones. Cuando actúas de manera constante basándote en sentimientos pasajeros, tus recursos económicos se evaporan con una rapidez impresionante. Pero cuando actúas con un propósito claro y bien definido, este se multiplica y se expande de forma predecible. Y hay algo de suma importancia que debemos considerar. Las personas inteligentes comprenden que el dinero funciona como un espejo muy profundo, que simplemente te refleja tu carácter intrínseco y tus hábitos. Si eres una persona disciplinada, el dinero crece y florece de manera confiable. Pero si eres impulsivo, se te escapa con la misma y desalentadora predictibilidad. Si mantienes una mentalidad de escasez, entonces ninguna cantidad de dinero se sentirá nunca verdaderamente suficiente. Pero si adoptas una mentalidad de abundancia y de planeación, entonces cada sencillo dólar se transforma en una potente semilla de prosperidad futura. La diferencia crucial radica en que una semilla, por su propia naturaleza, necesita un tiempo considerable para germinar y florecer, alcanzando así todo su potencial. El problema, por desgracia, es que la mayoría de las personas desentierran con impaciencia esa pequeña y tierna planta mucho antes de que tenga una oportunidad real de madurar y dar sus frutos. Reflexiona sobre cómo reaccionas de forma instintiva en el preciso momento en que llega tu quincena o tu cheque de pago. ¿Estás construyendo de manera consciente o simplemente te dedicas a consumir? El constructor astuto y visionario percibe cada sencillo centavo como un ladrillo fundamental para edificar sus aspiraciones futuras. En cambio, el consumidor impulsivo ve el dinero como algo inherentemente efímero, que necesita ser gastado antes de que, inevitablemente, se esfume. Y vaya que se esfuma, tenlo por seguro. Intenta implementar una regla sencilla, pero a la vez muy poderosa, durante los próximos 30 días. En el instante exacto en que te depositen tus fondos, destina un 15% para inversión estratégica, un 10% para tu reserva de emergencias y vive feliz y tranquilamente con el resto del dinero. No es indispensable que este proceso se ejecute a la perfección desde el día 1. El paso verdaderamente crucial es, simplemente, comenzar. Este acto tan sencillo lo cambia todo. Los sentimientos de ansiedad disminuyen de forma notoria. Tu sensación de control personal
se expande de manera significativa. Y tu dinero comienza, poco a poco, a trabajar activamente a tu favor. La libertad financiera no surge simplemente cuando ganas más dinero o tienes mayores ingresos, sino cuando dominas el arte de controlar de forma efectiva los recursos económicos que ya tienes en tus manos. Cuando actúas de manera consistente, con conciencia plena y un propósito deliberado, el dinero deja de ser una carga pesada y, en su lugar, se convierte en un aliado verdaderamente invaluable. Así es precisamente como viven las personas inteligentes. No se esfuerzan incansablemente por su salario. En su lugar, orquestan su salario con una habilidad magistral para que éste trabaje diligentemente para ellas. Y si has llegado conmigo hasta este punto, es porque ya estás listo o lista para emprender la siguiente etapa crucial en tu propia evolución personal. Así que, aprovecha esta maravillosa oportunidad. El video que aparecerá a continuación en tu pantalla te llevará aún más profundo en este viaje tan transformador. Representa otro escalón vital en la escalera hacia el logro de una sabiduría financiera realmente profunda, un paso incremental más para convertirte en una persona un 1% mejor de lo que eres en este preciso instante. Mi más sincero agradecimiento se extiende a ti por haberme acompañado en esta conversación tan iluminadora hasta ahora. Si este contenido te resonó profundamente y te ofreció ideas muy valiosas, por favor, deja un me gusta, suscríbete a este canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos de esta índole. Espero con muchas ganas darte la bienvenida en el próximo video. Juntos, sigamos adelante con persistencia, construyendo ese camino inquebrantable hacia una libertad duradera.